Hola, buenas tardes, buenos días, según desde donde nos sintonicen y nos vean y si nos escuchan en diferido también. Pues resulta que hoy, el lunes 31 de mayo, es un día muy especial para todos nosotros. Para IP Privacy Legal Advisors es muy especial porque hoy arranca lo que hemos llamado Maratón de Protección de Datos Personales y Privacidad en las Américas. Bueno, Bolivia a la fecha todavía no tiene una ley específica de materia de protección de datos, pero sin embargo, igual en la gestión 2019, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia realizó una consultoría, fuimos contratados 2 abogados, entonces como un resultado básicamente de ese diagnóstico promovido por parte del Estado, se ha tenido una pequeña radiografía de que lamentablemente en Bolivia no hay obviamente una cultura de protección de datos personales, hay un desconocimiento de la normativa vigente, es decir, el hecho que no tengamos una ley específica de protección de datos no significa que no esté regulado. Sí tenemos acción de protección de privacidad, que antes, en la modificación de la Constitución del 2004, tenía la denominación de habeas data, ahora acción de protección de privacidad. Ahora, rescatando en relación a lo que es la acción de protección de privacidad, sí hay jurisprudencia. En esta primera fase, cuando se denominaba habeas data, se podría decir del 2004 hasta el 2010, básicamente el juez o el tribunal que atendía el recurso no entraba en el fondo, sino se iba más a la forma por la falta del agotamiento de la vía administrativa. Posteriormente, ya del 2010 a la fecha, sí existe jurisprudencia donde el juez o tribunal concede la acción de protección de privacidad, ya sea por el ejercicio de los derechos arco de acceso, rectificación o cancelación, o porque va contra el derecho fundamental a la intimidad, privacidad, imagen, honra o reputación. Entonces, básicamente eso es como un pequeño panorama de lo que está pasando en este momento en Bolivia. A raíz de la normativa europea, California fue el primer estado en crear una ley de protección de datos y sigue siendo la normativa más estricta del país, y se cambió un poco en enero de este año para dar más protecciones y sigue el modelo europeo. Y a raíz de eso, pues ahora algunos estados como la Florida, Nueva York y New Jersey están hablando de quizás también pasar una nueva normativa. Desde el 2008 en el Ecuador existe el derecho a la protección de datos personales. Nosotros ya lo tenemos diferenciado como un derecho fundamental de la intimidad y aparece ya en nuestra Constitución desde el 2008. Aparecieron otros eventos que nos ayudaron a comprender mejor las necesidades de esta ley. Comprendimos que había que regular el consentimiento, que había que regular el tema de la información previa que debía entregarse, la transparencia en las relaciones para saber para qué van a usar mis datos, porque hubieron en el Ecuador una serie de casos graves. La protección de datos personales en entornos digitales específicamente no puede ser un tema territorial, es un tema global que no respeta de fronteras. En consecuencia, las normas que tienen un ámbito territorial de aplicación del país en muchas ocasiones quedan cortas para la realidad. Por supuesto, con motivo de la pandemia, la transformación digital se ha vuelto irreversible, ¿no? Ya lo era, pero fue enfático con este tema de contingencia sanitaria, cómo se transformó toda nuestra vida a la parte digital. En Paraguay aún no contamos con una ley integral de protección de datos personales, pero la buena noticia es que justo a comienzos de este mes se hizo la presentación oficial del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, cuyo proceso fue muy interesante. La idea de este proyecto fue hacer una ley moderna, ¿verdad?, que esté ajustada a los estándares internacionales, y para ello también tomamos como referencia, por supuesto, el GDPR, ¿verdad?, y así como leyes del proyecto de actualización de Argentina, la ley uruguaya, la reciente ley de Brasil, que esperamos que más pronto que tarde en realidad tengamos una aprobación del proyecto, ¿verdad?, y así como Ecuador, estar también a la altura en la región, ¿verdad?, en la materia. Ciertamente, por ejemplo, en República Dominicana
el derecho a la protección de datos personales es un derecho constitucionalmente reconocido, creo, si no me equivoco, Jonathan lo dijo respecto de México. Tenemos también un marco, por ejemplo, compuesto por leyes sectoriales, por ejemplo, como se indicó previamente, con leyes, por ejemplo, como que tocan temas de salud, temas financieros, temas de telecomunicaciones, que de alguna manera u otra tocan el tema de derecho a protección de datos personales. Nuestra legislación actual no contempla una autoridad de control. Por tanto, los usuarios están sueltos básicamente a su propia suerte y no tienen prácticamente nadie que tutele por sus derechos como tal. Por tanto, se propuso la creación de una Autoridad Nacional de Protección de Datos totalmente independiente, el cual esperemos que obviamente una vez sea sometido ahora próximamente en los próximos meses el proyecto de ley al Congreso, pues obviamente pueda ser aprobado en su totalidad. Uruguay fue el primer país fuera de lo que es Europa, de lo que es ahora la Unión Europea, al ser un país adecuado y de acuerdo al reglamento general de protección de datos, también se hicieron modificaciones a nuestra normativa, ¿no? A partir del año 2018 tenemos modificados algunos de los artículos que nuestra ley tiene con respecto a poder acercarnos y ayornarnos a lo que es el reglamento general de protección de datos personales. Antes de hablar de datos personales, yo creo que hay que hablar de ética digital. Hay que hablar de transparencia y explicabilidad. ¿Cómo funciona el algoritmo y cómo trata nuestra información? Yo debo de confesar que a pesar de la antigüedad que tiene Europa y España con legislación, con formación, con etcétera, hay un montón de personas, de empresas, de individuos que no tienen ni idea todavía de cómo gestionar los datos como responsables o cómo defender sus derechos como usuarios. Y te estoy hablando de un país con tradición de normativa. Colombia, a través de su autoridad, ha hecho un ejercicio interesante. Hubo preguntas, inquietudes de parte de las empresas directas para una sorpresa agradable. De hecho, en algún momento la Superintendencia de Industria y Comercio adoptó a través de un concepto un esquema o una visión bastante interesante. Y dice ese concepto que el GDPR se va a convertir como una fuente accesoria, una fuente obviamente no de primera mano, pero sí una fuente de consulta para nuestro propio sistema de protección de datos. Con lo que efectivamente mirar a lo que ha ocurrido en Europa, a nuestro sistema de protección de datos, esa influencia del RGPD o del GDPR se siente bastante fuerte, ¿no? El derecho a la intimidad y a la protección de los datos que uno tiene parece ser un tema bastante etéreo, por así decirlo, ¿verdad? Pero es un tema, como están explicando, que con la globalización, con temas actuales como el COVID, cobra especial importancia. A mi criterio personal, creo que el tema aquí en Nicaragua fue bastante novedoso. Nuestra ley es relativamente nueva. Tenemos una ley general de protección de datos del 2012 que tiene su acogida, ¿verdad? Tiene su lógica, como en nuestra mayoría de nuestros países, en nuestra constitución. Y voy a hacer un detente con respecto a la información médica, porque la información médica a nosotros nos cobija la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, conocida en inglés como HIPAA. Y dentro de HIPAA hay un tema de privacidad. Por lo tanto, cualquier sector de salud en Puerto Rico, su ente de cumplimiento es HIPAA. Todo lo que va bajo esa ley, pues tiene que garantizar el manejo y la seguridad y la protección de los datos, específicamente en temas de salud. Ese reglamento de DACO le impone la obligación a toda entidad propietaria y custodia de bancos de información de notificar a los ciudadanos de cualquier violación a la seguridad de sistemas de esos bancos de información, y cualquier movimiento de ese banco de información se les reporta a los ciudadanos. En Venezuela, la Constitución bolivariana de 1999, que reformó la de 1961, estableció expresamente en
en su artículo 60 que toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, y en el único aparte de ese artículo dijo que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio. En esta materia la gente es muy ligera cuando uno va a esas páginas web y entonces acepta las cookies, las famosas cookies sin ton ni son. La gente no sabe, de verdad, no ha entendido la importancia que tiene la protección de los datos personales, la importancia que tiene resguardar su privacidad en las redes sociales. Obviamente que uno con todas estas redes sociales, y a propósito de lo que se veníamos comentando ahorita sobre las normas del WhatsApp que cambiaron, lógicamente que son contratos de adhesión que usted lo toma o lo deja, pero en todo caso esas plataformas proveen por lo menos ciertos mecanismos para tratar de que uno pueda configurar su privacidad. Que en el caso de Guatemala, nuestra constitución política de la República pues establecía ya desde hace mucho tiempo cierta protección, no solo a la privacidad y la intimidad de cada uno de sus ciudadanos y a cada una de las personas que visitan Guatemala, están de tránsito por ella, sino que también garantizaba desde ya el hecho de tener ciertas bases. Y en eso hacemos alusión pues al artículo 31, en el que se establece el acceso a archivos y registros estatales, en el que toda persona pues tenía el derecho de conocer lo que ella conste en estos archivos. Y por supuesto, en este caso también tenía ciertas finalidades, que era con el simple hecho de tener información, así como la corrección, rectificación y actualización de cada uno de sus datos. Eso sí, tenía una salvedad, que quedaba prohibido todos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades que en materia competían a eso. Se da mucho en el caso del grooming, que ya es un delito transnacional, es una cuestión puramente general. Sin embargo, en Guatemala también lo tenemos tipificado, no como una cuestión puramente de tipo tecnológico, sino que también como el uso de un nombre supuesto. Es importante también tomar en cuenta, y esto deviene con el proyecto de ley de datos personales que en El Salvador se había aprobado anteriormente y que se vetó, se empezó su discusión, se reunieron dentro de una ley algunos principios que eran como relacionados con el GDPR. En nuestro parecer, esta ley no fue tan socializada en El Salvador. Creemos de que se tuvo que haber abierto un poco más a discusión de los sectores y de pues profesionales que nos dedicábamos a este tipo de temas, y considero que ahora va a ser una excelente oportunidad para poder hacerlo de esa manera. Con la que la tecnología está avanzando, la verdad es que ver cambios en materia regulatoria y ver cambios en materia de cumplimiento es algo que se antoja súper a la vuelta de la esquina. Vamos a platicar de Canadá. Yo, como les contaba Mabel hace un momento, nací en México, pero me naturalicé canadiense hace ya algunos años. Desde que yo estaba en México, veía a Canadá como un país con un muy alto nivel de madurez en materia de privacidad o protección de datos personales. He tenido una visión que me ha permitido ser un poco más realista y más objetivo al respecto. ¿Es un pionero Canadá en tema de protección de datos personales? Sí. ¿El nivel de cumplimiento está al nivel que lo esperaba? Hay muchas organizaciones que todavía no están respondiendo a lo que la regulación está pidiendo. De la provincia de Newfoundland en Labrador, la provincia de Nova Scotia, la provincia de New Brunswick, la provincia de Ontario, todas estas tienen una regulación específica para sector salud, no para nivel general, nada más para sector salud. Existe una ley más que se llama CASL. CASL es el acrónimo de Canada's Anti-Spam Legislation, o legislación canadiense anti-spam. Es que el panorama canadiense, a pesar de que por fuera puede verse como algo simple, si pensamos en autoridades, tenemos también un cuerpo que está compuesto por diferentes entidades. La primera que debe mencionarse, porque es la que tiene mayor responsabilidad en este sentido, es la Oficina del Comisionado de Privacidad, The Office of the Privacy Commissioner, una entidad que a nivel federal cuida la protección de datos personales. Es fundamental que un país cuente con la ley de protección de datos. Es la primera grada de un escalón, ¿verdad? Y posteriormente, escalando, necesitar una política pública, una estrategia de ciberseguridad para proteger los datos en el Internet. Esto es algo fundamental que deben de ver todos los países a nivel latinoamericano, que somos prácticamente los que más afectados estamos. Muchos, incluso he escuchado en mi propio país, que indican de que, bueno, el reglamento de Europa, sí, pero si tenemos información de
un europeo en nuestro sistema, además en un país, en una institución gubernamental, estamos obligados a cumplir con ese reglamento. Y entonces tienen que empezar a darle la importancia. Y a nivel general, pues mira, nuestra radiografía en este tema, pues es que estamos muy iniciando, improvisando prácticamente casi a diario, tanto el sector público como privado, pero a nivel general nos hace falta mucho trabajo. Una de las normas que para mí es más importante viene en el año 2016, que fue la disposición 60E/2016, que concretamente lo que hace es determinar qué países eran considerados adecuados para las transferencias internacionales en materia de protección de datos personales. Y ahí básicamente lo que hizo la autoridad local fue tomar en cuenta justamente los precedentes de la Unión Europea al momento de determinar qué países eran adecuados y qué no. O sea, la Argentina en eso siguió la línea europea y determinó que los mismos países que la Unión Europea había considerado adecuados eran adecuados también para la Argentina. Panamá, a través de su ley 81 del 2019, ¿verdad?, promulga la ley de protección de datos personales. Ahora, lo curioso, y para aclarar, si bien es cierto, la ley fue aprobada y publicada en Gaceta Oficial en marzo del año 2019, gozó de vacatio legis por 2 años. Por ende, escasamente el mes de marzo pasado último, hace mes y tanto, entró en vigor esta normativa plenamente en Panamá. Repito, después de esos 2 años de vacatio legis, que entendemos todos que se aprovecha ese tiempo a efectos de hacer conciencia en la comunidad de la aplicación, ¿sí?, de esta disposición. 2 años en los cuales, bueno, como me decía una cliente, posiblemente perdimos 1, ¿verdad?, porque todos estábamos concentrados en otras cosas en el 2020. Pero bueno, el tiempo se cumplió, no hubo prórroga para entrar en vigencia de esta norma, y en efecto 29 de marzo del año 2021 entró plenamente en vigencia, ¿no? Panamá facilita, por su posición geográfica históricamente explotada, pues esa facilidad de movilidad, interconexión, etcétera. Y por qué no mencionarlo también, hoy día también de interconexión a nivel de la tecnología. Por Panamá pasan por lo menos 5 redes de fibra óptica, ¿sí? Y eso es mucha facilidad para mover datos, ¿no? La protección de datos personales en Perú tiene carácter constitucional, fue establecida de forma expresa en la Constitución del año 1993. En el año 1993 también se estableció la garantía constitucional, el proceso constitucional de habeas data, que fue el mecanismo, digamos, legal que las personas empezaron a utilizar para la protección de sus datos personales. Ha habido, gracias a Dios, mucha estabilidad en las autoridades que rigen este sistema de protección de datos personales, pero mientras siga siendo parte de un organismo, de un ministerio, va a existir el riesgo de que, digamos, los lineamientos puedan llegar a cambiar, ¿no? Entonces, esperamos que en el futuro se le pueda dar a esta autoridad mucha mayor autonomía, y de ser posible, en mi opinión personal, debería ser un organismo o una superintendencia autónoma, pero bueno, eso ya implica un tema presupuestal que en este momento también, a raíz de la emergencia sanitaria, no es una prioridad, pero se espera que sea así. Y bueno, a nivel de país, como les comento, esto es lo que tenemos mapeado hasta la fecha, ¿no? La ley de protección de datos en Brasil en sí es muy nueva, muy reciente, un poco antes de la pandemia. ¿Qué tienes una inspiración? Por supuesto, seguimos el régimen más cercano, ¿no?, del régimen europeo, pero que la ventaja de tener una ley tan tardía en comparación a otros países de la región, Argentina, Uruguay, que ya tenían ahí décadas de la ley de protección de datos, nosotros pudimos aprovechar, ¿no?, y ya estar avanzados con algunas de esas protecciones y mezclar, sobre todo en la parte de la punibilidad y algunos de los abordajes que también viene del modelo norteamericano. No es una ley fácil y con muchos intereses, ¿no?, porque se va a demandar
una adaptación muy fuerte, tanto del sector público cuanto del sector privado, ¿no? Una parte ya está desde 2018, pero realmente las implementaciones vienen ahora en el año pasado, de 2020, y aún falta las provisiones de las penalidades, sobre todo los valores de las penalidades administrativas, la real aplicación y los dientes, ¿no?, de la ley que va a venir ahora en agosto de 2021, ojalá. A ver, en Chile tenemos una ley desde el año 1999. A estas alturas es una norma bastante anticuada y bastante obsoleta en comparación a lo que muchos otros países han realizado a la fecha. Ya, esta ley ha tenido algunas modificaciones durante todos estos años. Por ejemplo, en el año 2018 se incorporó en la Constitución el derecho a la protección de los datos personales y el tratamiento y protección de estos, los cuales se harán de acuerdo a la forma y las condiciones que se establecen en la ley. Una serie de elementos que no están presentes en la ley en la actualidad, como por ejemplo el hecho de que no hay un ente de control y no existe un régimen sancionatorio ni un régimen de multas. Considerando estas situaciones que reviste mucha importancia el hecho de que actualmente está en el Congreso de Chile un proyecto de ley que modifica la actual norma, ya la cual busca nuestra ley al estándar internacional, caracterizada por, en primer lugar, por considerar un conjunto de normas relativas a las condiciones bajo las cuales pueden ser tratados los datos personales para así minimizar la afectación de los derechos de los titulares de datos. Luego, de reconocer un conjunto de derechos que tienen los titulares para velar por sus datos personales, para que sean tratados de manera adecuada y bajo las condiciones autorizadas por el mismo titular o alguna otra fuente de licitud del tratamiento. Y finalmente también por la existencia de una autoridad con autonomía e independencia capaz de velar por el efectivo cumplimiento de las obligaciones y derechos que la ley consagra. Ya, uno de los principales objetivos que busca esta actualización es el de lograr una legislación que cumpla con aquellas exigencias que la Unión Europea y otros países que han suscrito este modelo han establecido para ser considerado un país adecuado, que como ventaja y como beneficio permitiría que los datos personales de los residentes en dichos países podrían ser transferidos en tiempo real a Chile, convirtiendo en una realidad el hecho de que nuestro país pueda participar con ventajas competitivas en la prestación de servicios globales en los cuales hay tratamiento intensivo de datos personales. De verdad que si acá en la región, en las Américas, no trabajamos de manera unida, de manera articulada, de manera colaborativa, este tema va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque sabemos que nuestros países tienen muchas otras prioridades y entendemos que en ese sentido, si no trabajamos juntos, va a ser mucho más difícil. Y si trabajamos juntos y unidos y sabemos cómo estamos, cómo nos podemos apoyar uno a otro, será mucho más fácil fortalecer en el tema de protección de datos personales y privacidad. El derecho a la privacidad y a la protección de datos es el derecho del siglo XXI, ¿verdad? Y se suele ver como algo muy teórico, cuando en realidad es un tema que se relaciona con todos los ámbitos de nuestra vida y con cada persona en lo individual también, ¿verdad? El ámbito de lo organizacional, de lo institucional, de lo privado. Entonces, por un lado tenemos que a partir de los datos de la gente se están tomando muchísimas decisiones y por otro lado, que estos datos tienen un valor económico, ¿verdad? Y el tema aquí es si los datos se tratan indebidamente, ¿cómo podría esto llegar a afectar o atentar contra derechos de las personas? Como embajadores de sus países, ¿verdad? Bien lo han hecho saber, que no es casualidad que en los últimos 2 años al menos 7 países de la región, de la región iberoamericana, han reformado sus normas, entre ellos Brasil, que tenemos acá hoy a Raquel, y también Ecuador, y existen algunas otras iniciativas como ya nos han venido comentando. Costa Rica tiene una ley de protección de datos que es la ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento